Hola, ¿cómo están? Este es el programa Saludablemente que semanalmente produce la Agencia de Noticias Andina a través de su canal online. Ustedes han decidido hacer este 2020 año positivo, armonioso, par, hacer un plan de vida. ¿Es fácil hacer un plan de vida? ¿Es posible hacerlo sin ansiedad? ¿Es posible hacerlo con felicidad? Porque el día de hoy vamos a ofrecerle un programa que les puede ayudar muchísimo. Cómo armar un plan de vida sin ansiedad. Nos acompaña en esta oportunidad y abrimos el año 2020 con el doctor Guillermo Lat. Él es director de adultos y de adultos mayores del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Dello Noguchi. ¿Cómo está, doctor Hola, Lat? Susana, ¿qué tal? Gusto estar acá en tu programa. Sí, a mí también me alegra mucho verlo e iniciar este año con usted. Y comentábamos antes de empezar esta entrevista, ¿no? O sea, ¿es posible hacer un plan de vida sin ansiedad? No es posible. Puede hacerse un plan de vida con el mínimo de ansiedad, pero la ansiedad es un elemento connatural al ser humano. Y somos humanos porque tenemos ansiedad, y es lo que nos diferencia del resto de los otros seres. De otros seres vivientes. Claro, ellos también responden ante una situación, un estímulo de peligro, y por tanto hay ansiedad, pero la ansiedad connatural al hombre es la ansiedad de la muerte. Entonces sí es imposible imaginar hacer un plan de vida sin ansiedad. No, no es posible. Se trata de que sea lo mínimo posible. Ahora, ¿por qué produce ansiedad hacer un plan de vida? Bueno, cualquier situación que ponga en riesgo al ser humano va a producir su dosis de ansiedad. El asunto es cómo manejarla adecuadamente. Quien no se ha educado apropiadamente, emocionalmente, podría responder con ansiedad ante situaciones que podrían no ameritarlas, ¿no? Y entonces ahí está justamente el secreto. Si queremos hacer un plan de vida con el mínimo de ansiedad, tendríamos que reconocer primeramente que estar ansiosos no es estar enfermos, no es una patología, es parte normal de la existencia humana y hay que saber cómo manejarla. Claro, pero ¿por qué produce ansiedad? Yo le confieso que a mí me cuesta. Es verdad, hago mi plan del día, de mis 24 horas, ¿no? Y mientras voy haciendo mi plan del día de 24 horas ya como que me pongo nerviosita. ¿Por qué produce esa inquietud? Porque es una situación que podría no ser reconocida en cuanto a sus peligros, ¿no? Porque todo plan de vida supone peligros, ¿no? Toda elaboración de un programa específico para un día tal va a suponer la posibilidad o de un fracaso, de un peligro o de un riesgo, ¿no? El asunto es cómo valorar esos peligros, riesgos o amenazas sin que uno se llene de ansiedad. Ahora, entonces, ¿es bueno hacer un plan de vida? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque eso nos permite primeramente dirigirnos hacia un objetivo claro y específico, con el mínimo de vueltas o tumbos, ¿no? Y nos dirigimos entonces, por tanto, directamente hacia lo que queremos. Nietzsche decía al respecto, ¿no? ¿Cuál era la fórmula de mi vida? ¿No? Un sí, un no, una línea recta, un fin. Nietzsche decía eso. Yo creo que eso es interesantísimo si es que podríamos usarlo para poder hacer un plan de vida. Claro, es una brújula. Tomar decisiones y saber hacia dónde nos dirigimos. Claro, usted ha escrito una brújula con claridad. Ahora, ¿todas las personas necesitan un plan de vida? Todas. No? Y inclusive debería ser parte de la formación personal, debería ser parte del currículum escolar, ¿no? Tener un plan de vida, porque podemos llegar en algún momento algunos adultos, algunos ancianos, a no saber qué hacer con nuestra existencia, ¿no? Lo cual va a conllevar probablemente a la patología mental. Claro, que en este caso, ¿cuál podría ser? Depresiones, consumo de sustancias, ansiedad desbocada o las patologías propias de la ansiedad. Sí, ¿no? Yo creo que antes de entrar a los tips, a los consejos sobre cómo hacer este plan de vida sin ansiedad, quería quería comentarles a quienes están conectando en estos momentos a Saludablemente que estamos con el doctor Guillermo Lat. Él es director de adultos y adultos mayores del Instituto Nacional de Salud Mental y con él vamos a conversar sobre cómo hacer un plan de vida sin ansiedad. Un plan de vida, ¿qué representa en una persona? ¿Es un cable a tierra? Claro. En primer término hay que partir de algo. Si usamos ciertas
ciertas informaciones teóricas, ¿no?, que están a la base del desarrollo evolutivo humano, ¿no? Erik Erikson, un reconocido psiquiatra del siglo pasado, hablaba de que hay una serie de pasos, hay una serie de etapas que el ser humano tiene que llevar hasta su muerte, en donde en cada una de estas etapas hay una serie de dificultades, de amenazas y de logros a conseguir, ¿no? Entonces, si uno entiende esto de un punto de vista teórico, puede, para el profesional, en este caso para el psiquiatra, ayudar a las personas. Y si uno tiene la buena voluntad de buscar esa información, también para poder entenderse a sí mismo en cada una de estas etapas de desarrollo humano, ¿no? Entonces es fundamental tener una base teórica para poder plantear un plan de vida que sea científicamente validado, ¿no?, y razonablemente ejecutado. Ahora, un plan de vida entonces sí es necesario para las personas y todas la pueden hacer, no importa la edad que tengan. No importa la edad no importa dónde vivan. No importa la edad. Ni zona la edad, rural, zona urbana, no importa nada, es una persona. Claro, va a tener que adaptarse a la condición vital en la que uno está. Va a tener uno que adaptarse a la edad en la que está uno viviendo. Porque no es lo mismo mi plan de vida a los 60 años que mi plan de vida a los 20 años. Claro. No es lo mismo mi plan de vida en Lima Metropolitana que en Madre de Dios, ¿no? Y claro, y va a tener este plan de vida, por tanto, que adaptarse a estas situaciones, y uno tiene que tener flexibilidad para poder corregir el rumbo si es que uno se da cuenta. Claro, usted acaba de decir algo bien importante. Finalmente un plan de vida se adapta a la realidad de la persona que va a hacer su plan de vida. Es lo que me está diciendo. Si tienen alguna inquietud, quienes están conectando, ya se han conectado a Saludablemente, pueden hacerle preguntas al doctor Guillermo Lac, director de Adulto y Adulto Mayor del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y Deyo Noguchi, sobre el tema cómo hacer un plan de vida sin ansiedad. Y si es posible hacer un plan de vida con el mínimo de ansiedad, ¿cuáles serían esos tips? Bueno, en primer término, uno tiene que disfrutar de la vida, ¿no? La vida no puede ser, evidentemente, una serie de preocupaciones, que es justamente lo que está a la base de todo problema de ansiedad, ¿no? Uno se pierde entonces la posibilidad de disfrutar del instante, ¿no?, si es que uno está preocupado por lo que ese instante signifique, ¿no? Entonces, más que disfrutar, uno está teniendo una preocupación. Entonces, si queremos que la vida transcurra adecuadamente dentro de lo que estamos esperando cumplir como plan, pues el primer punto, disfrutar del momento de la existencia que estamos pasando, ¿no? O sea, qué rico, estoy haciendo mi plan. ¿Así? ¿Qué rico voy a empezar a más o menos a diseñar mi plan, elaborarlo? No solamente qué rico, sino qué rico es el momento actual que estoy pasando, ¿no? ¿Y esa conciencia de qué me sirve para yo hacer mi plan de vida? La persona que tiene un problema de ansiedad, porque en eso quiero centrar la conversación nuestra, la persona que tiene un problema de ansiedad no ve ese momento, no ve el momento actual, ve el peligro futuro, ¿no? Si yo fuera una persona quejada de ansiedad, esta conversación para mí sería sumamente preocupante. Primero, que no habría venido probablemente, ¿no? ¡Qué ansiedad! Claro, estoy augurando que esto me va a ir mal, ¿no? Que esto va a ser extremadamente ansiógeno y que voy a quedar mal, ¿no?, ante los ojos de todo el Perú, ¿no? Pero no, esa no es mi preocupación. Mi preocupación es, ya, vengo acá, ¿no?, disfruto el momento de esta excelente conversación que tengo con Susana, ¿no?, y de paso estoy transmitiendo lo que entiendo que he vivido y la experiencia que tengo. Entonces, ¿no? Un plan de vida, ok, tengo conciencia del momento que estoy viviendo. Del aquí, del ahora. Claro, de este minuto, de este instante y de 24 horas que vienen, no más, Claro. Y el plan de vida, entonces, tiene que ser pensado para resolver problemas o para ser feliz. Para ambas cosas, ¿no? Resolver problemas probablemente pueda traer la felicidad a muchas personas, ¿no? Otras personas podrán sentirse felices por otros motivos, ¿no? Satisfacerse de repente emocionalmente con la compañía de otra persona, ser un político prestigiado, entrar al Parlamento, qué sé yo,
¿no? Cualquier persona puede encontrar la felicidad de esa manera. Y si es así, entonces, ¿cuál es el primer paso para hacer un plan de vida? Primeramente, saber cuáles son nuestras dificultades, ¿no? O sea, qué es lo que en este momento requiero para poder superar uno de los primeros dificultades que estoy teniendo. Cada edad, como dije, trae una dificultad, ¿no? ¿Cada qué, perdón? Cada edad. Ah, sí, claro. ¿No? Cada edad tiene una dificultad. Entonces, si nos concentramos y concentramos nuestras fuerzas en resolver la dificultad de esa edad, pues va a ser más fácil resolverla. Vamos a asumir un adolescente que ha terminado el colegio. ¿Cuál es su principal requerimiento? ¿Qué es lo que necesita? Necesita tener una identidad propia, ¿no? Necesita tener un medio para poder en el futuro mantenerse y ser autónomo, ¿no? Entonces, si ese plan de vida está teniéndolo porque esa es la limitación que en este momento tiene y lo reconoce, va a dirigir sus fuerzas hacia eso, hacia esa meta final. De acuerdo, ¿no? Entonces hay que detectar primero las dificultades de la naturaleza que sean. Claro. Pueden ser económicas, pueden ser emocionales, claro, ¿no? Pueden ser de diferente naturaleza. Ese es el paso 1. El paso 2, ¿cuál es el siguiente? Luego de identificar las dificultades. Ya, establecer una serie, primeramente, de todas las dificultades que tenemos, ¿no? Pueden estas de repente sumarse o englobarse en una sola, ¿no? Uno hace una lista de las dificultades, ¿no? Dificultades A, B, C, D, X, ¿no? Y entonces es posible que alguna de estas dificultades sean precedente de otras, ¿no? Y entonces es necesario reunirlas, las que tengan algún punto común o alguna solución en común, ¿no? ¿Ok? Entonces, establecido esto, claro, ya podemos hacer una... juntarlo. Esto claro, representa acá, esto es de acá, para el otro. Ya. claro. Luego de esto pasamos a evaluar su prioridad, ¿no? Es decir, cuáles son más prioritarias que otras, ¿no? Cuáles son más factibles de poder desarrollarse en el corto plazo, ¿no? Y resolverlas en el corto plazo, por tanto, ¿no? Entonces, hacer esa prioridad nos va a permitir entonces definir en cuál voy a invertir más energía mental o física, ¿no? Y por tanto una vez establecida esta prioridad, voy a hacer una especie de lluvia de ideas sobre cómo resolver esta prioridad A, ¿no? En la lluvia de ideas uno va a partir, ¿no? Esta otra solución. Y de estas soluciones priorizo cuál es la que podría ser más factible de resolver esta dificultad. Por ejemplo, en mi plan de vida de una persona joven ahorita, acaba de salir del colegio, ingresar a la universidad, estudiar o trabajar, ¿cómo sería ese plan de vida, por ejemplo? Por ejemplo, a ver, supongamos que lo que quiere esta persona depende de lo que quiera y depende de que tenga claro cuáles son las limitaciones que tiene, porque yo que no sé nada de matemáticas no voy a decir, pues, quiero ser ingeniero, ¿no? Yo que no tengo empatía con la gente no voy a decir yo quiero ser psicólogo. Comunicador. ¿No? O comunicador, ¿no? Entonces tiene uno que reconocer, ¿no? Primeramente su vocación, tiene que reconocer las limitaciones que uno tiene, ¿no? Y con eso ya uno más o menos puede encauzar hacia dónde va uno a dirigirse. Ahora, ¿este plan de vida es de corto, mediano o largo plazo? ¿Qué es lo recomendable? Es cambiante, ¿no? Hay metas que tienen que resolverse antes de resolver otra meta anterior, ¿no? O otra meta que es posterior, mejor dicho. Entonces, uno tiene que elaborar esto en varias etapas, a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo, una persona, dentro de las expectativas que uno tiene, ¿no? Que son realistas, no estoy inventando nada, tener una familia y tener un trabajo con el cual mantener a mi familia. Es, creo, la expectativa que tiene todos los seres humanos. Claro, pero a mí me gustaría aterrizarlo un poquito más, doctor Lat, porque estoy pensando, ahorita estamos 8 de enero, octavo día del primer mes del 2020. ¿Usted qué le recomienda a la gente? ¿Haz tu plan de vida de acá hasta diciembre o es recomendable que lo hagas cada 30 días, cada 3 meses? Depende, ¿qué es lo mejor? Depende de cada ser humano, ¿no? Oiga, si yo soy un enfermo de cáncer y no tengo muchas expectativas, ¿no? Pues voy a comenzar a vivir intensamente lo que tengo en estos momentos.
Si yo soy un joven lleno de salud, ¿no? Y que me esperan porque mis padres han llegado a una edad provecta, ¿no? Una buena cantidad de años de vida, tengo pues una expectativa diferente. O sea, esa decisión la toma la persona que hace el plan de vida. Lógicamente. Yo voy a hacer mi plan de vida hasta enero. Claro. Otra puede ser cada 3 meses. ¿Pero de qué depende? Esa qué decisión, claro. ¿Qué es lo que lo hace distinto? Como mencionaba, depende de las condiciones de salud que uno pueda tener. 1. Físico. Depende de los ingresos que uno pueda tener. 2. Depende de la condición marital que uno pueda tener. Depende de la condición educativa. Depende de todo lo que haga que un ser humano sea como es en este momento. Depende de la personalidad, en otras palabras. Inclusive pueden haber planes de vida familiares, ¿o no? Claro, porque ahorita estamos hablando del plan de vida personal, individual. Lógicamente. Pero ¿es posible también que una familia se plantee un plan de vida? Podemos plantearnos hasta un plan de vida nacional. Claro, ¿no? Una pareja también. Claro, conyugal, nacional, mundial, de repente, si quisiera exagerar, ¿no? Pero hacia eso nos dirigimos los seres humanos. Por ejemplo, queremos que en el 2050, pues las radiaciones ultravioletas, o mejor dicho, el efecto de calentamiento global no llegue a sobrepasar los límites y nunca más podamos vivir en una posibilidad de un mundo saludable, ¿no? Claro, pero eso es, digamos, pensando más en lo que está fuera de nosotros, ¿no? Pero la verdad es que no estamos acostumbrados a diseñar un plan de vida personal, ¿no? Si eso fuera así, pues todos seríamos ¿no? Los 30 millones de peruanos seríamos, pues, 30 millones de personas realizadas. Claro. ¿No es cierto? Pero partamos de eso, pues. Es que eso es parte de la educación. Ya. ¿No? La educación formal que tenemos no nos hace reconocer ese tipo de situaciones que son básicas para una buena vida. ¿No? Entonces sí es necesario un plan de vida de todas maneras. Claro. Y la gente lo tiene que reconocer así. Claro. ¿Por qué? Y no necesariamente tiene que ser cada año, pues, ¿no? Cada año nuevo. Claro, el 2020 es un nuevo año, esperemos que nos vaya bien, ¿no? Pero, ¿y si nos planteamos un plan de vida simplemente para ahora, en este momento? ¿No? Porque un plan de vida así estricto, ¿no? Simplemente disfrutarlo, ¿no? Estoy pensando de repente en un plan de vida de acá a 20 años, pero ¿y lo que está ocurriendo en este momento? Claro, ¿no? ¿Para qué abrirse tantos años? Estamos tratando con el doctor Guillermo Lar cómo hacer un plan de vida sin ansiedad. El doctor nos ha dicho que hay que hacerlo, es inevitable la ansiedad, pero hay que hacerlo con la mínima ansiedad posible. Entonces, ¿usted se ratifica que este plan de vida es necesario para todas las personas? Yo creo que sí. No importa su condición. Lo que es cierto es que no todos van a poder hacerlo. ¿Y por qué? Porque hay limitaciones. Las personas con enfermedades mentales no van a poder hacerlo adecuadamente o van a tener que ajustarse, ¿no? Su plan de vida a ciertos requerimientos. Las personas con retardo mental también no van a poder tener toda la claridad suficiente. Los enfermos, ¿no? Los que con su condición no pueden tener la suficiente capacidad cognitiva para poder planear, planificar, tomar decisiones, ¿no? Entonces, indudablemente no todos los seres humanos van a poder ser capaces de poder hacer uno. ¿Quiénes estarían obligados sí o sí, a pesar de todo, de hacer su plan de vida? Los que somos sanos, los que sentimos que por otra parte tenemos una responsabilidad con los demás. Imagínense pues que un profesional, ¿no? Que ha invertido tantos años, ¿no? En su carrera, no tenga un plan de vida adecuado, ¿no? ¿Qué podría esto ser de ejemplo para el resto de la población, ¿no? Sobre todo los que tienen alguna responsabilidad con la salud mental. Lo que dice usted es bien importante, porque me ponía a pensar al toque en los padres de familia, ¿no es cierto? Claro. Que tienen a su cargo personas, ¿no es cierto? Indudablemente. Y en esta situación, antes que pedirle a sus hijos que hagan un plan de vida, es mejor que hagan ellos su plan. Yo tengo que haberlo tenido. ¿Qué les dice usted a esas mamás o a esos papás? ¿Qué les recomendaría? Si ustedes quieren que su hijo tenga un plan de vida adecuado, que sea un hombre maduro, que llegue a tener racionalidad en sus relaciones con otros seres humanos, pues tienen que comenzar con el ejemplo de ustedes, ¿no? Porque si ustedes no son capaces de hacer un plan de vida, ya condenaron a su hijo a que no lo tenga,
¿no? O a que él de repente en algún momento reaccione ante esa incapacidad de los padres y haga el suyo propio. De acuerdo. ¿No? ¿Y un plan de vida familiar puede unir más a la familia? Claro que sí, claro que sí. Hay puntos en comunes, ¿no? El problema es que en determinado momento de la vida, ¿no? Los adolescentes, usted sabe, toda esa fuerza que pueden traer consigo en el momento de la adolescencia hacen que dinamiten un poco, claro, saboteen un poco el plan familiar. De tardillos ahí, pero hay que estar atentos, digamos, es inevitable, ¿no? Pero claro, ahí justamente hay que adaptar entonces el plan de vida familiar a esas circunstancias especiales. Me gustaría que profundizara un poquito sobre ese aspecto, que el plan de vida también es posible para la familia, un plan de vida familiar, y que eso fortalecería a la familia. ¿En qué aspecto fortalecería y usted la recomendaría justamente como un instrumento para fortalecerla, para dinamizarla, no sé? Claro, sobre todo tiene que ver con la distribución de responsabilidades dentro de una familia, ¿no? Porque dada la condición, y estoy hablando de nuestro país, dada la condición y el machismo imperante, ¿no? Las mujeres cargan, ¿no? casi con toda la responsabilidad familiar, ¿no? Y es más, muchas mujeres, ¿no? disminuyen la carga a sus hijos varones, ¿no? Y la recargan en sus hijas mujeres. Todavía. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces, en medio de esa distorsión ideológica que produce el machismo, ¿no? Las responsabilidades se distribuyen de manera diferente, ¿no? Y cada cual no tiene una responsabilidad adecuada. Se recarga a un sector dentro de la familia en beneficio de otro, ¿no? Se supone que para que éste pueda después tener la posibilidad de trabajar y mantener a su propia familia en el futuro. Pero, ¿y las que pagaron esto? ¿Qué perspectivas tienen? ¿No? Entonces, por ejemplo, partiendo de eso, ¿no? Estamos ya con el tiempo de la justa. Si usted me tuviera que decir tres digamos, aspectos positivos que pueden desarrollarse con un plan de vida familiar, ¿cuáles me diría? Lo que hace un momento hemos estado recalcando, la necesidad de que uno tenga la obligación de disfrutar del instante, ¿no? Para disminuir las preocupaciones. 2, hablar con uno mismo de una forma diferente, porque uno tiende a hablar con uno mismo incrementando las preocupaciones y haciéndole ver a la preocupación como si fuera el centro de toda nuestra vida, ¿no? Las preocupaciones no son el centro de la vida. Lo que es el centro de la vida es la vida misma, ¿no? Y entonces, si uno dirige su atención exclusivamente a una preocupación, va a olvidarse de que existe el resto de vida, de amor hacia otras personas, de compromiso con otras personas. De juegos, de alegría, que también es parte de nuestra vida, ¿no? Lógicamente. ¿Qué otro aspecto diría promueve diseñar un plan de vida familiar? Distribuir los afectos adecuadamente. ¿Qué significa? Es decir, ¿no? Querer no es algo sencillo, ¿no? Para querer uno necesita primeramente identificar las propias necesidades y las del otro, ¿no? Lamentablemente la vida cotidiana nos hace olvidar eso. Estamos preocupados en lo que vamos a comer mañana, ¿no? Y nos estamos olvidando de que nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa, nuestra nieta tienen necesidades emocionales, ¿no? Que hay que distribuir entre todos ellos. Claro, que hay que atender de manera equitativa, claro, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en eso gano yo al distribuir mi afecto hacia otras personas, ¿no? Y también recibo lo mismo, ¿no? Y así como es posible diseñar un plan de vida familiar, también me imagino diseñar un plan de vida para la pareja, ¿no? O sea, con claro, hijos o sin hijos. Lógicamente, el matrimonio justamente supone eso, ¿no? Las parejas se sientan a conversar qué es lo que quieren, ¿no? Y ese es el acuerdo que traen muchas veces al matrimonio y que consume el matrimonio, ¿no? O sea, yo me vinculo contigo porque quiero esto, esto y esto. ¿Estás de acuerdo? Nos casamos, ¿no? O no nos casamos, o vivimos mejor. Lógicamente, ¿no? Eso puede ser incluido en el plan de vida, ¿no? Claro. Y si en el plan de vida eso va cambiando, pues o uno se adapta o esa pareja se Ahora, es bien importante, usted lo comentó antes, tenemos que terminar el programa, el tiempo avanza y no podemos detenerlo.
Usted mencionaba que es importante el plan de vida, ¿no es cierto? Porque es como una especie de cable a tierra. Yo quisiera que cerrara un poco su reflexión en base a eso, ¿no? En base a por qué es importante un plan de vida. Porque es realista, ¿no? Porque es fundamental cada vez que va a aparecer una nueva dificultad, saber si esto va a desorientarnos de nuestra meta principal. Entonces, si tenemos una meta principal, cualquier circunstancia que aparezca que nos distraiga, pues no nos va a distraer lo suficiente como para seguir dirigiéndonos hacia lo que queremos. De acuerdo. O sea, sí necesitamos un norte de todas maneras. Definitivamente. Ok, doctor Lat, siempre es un gusto hablar con usted. Terminó el programa saludablemente. Ya saben ustedes que semanalmente los días miércoles los acompañamos para hacer más alegre y más llevadera su vida, nuestra vida. Hasta la próxima.